Buenos días, profesor, compañeros, compañeras. Mi grupo conformado por José Carlos Yagui, Luis Alberto Barrios, Aimé Osco, Lucero Álvarez y mi persona, Gina Mercado Manujano, les hablaremos sobre la construcción del Burj Al Arab. Como parte de la problemática comenzará mi compañero José Carlos Yagui, después les hablará mi compañero Luis Alberto Barrios, quien les hablará sobre el marco teórico que sea los tipos de estructuras, la geotecnia, los tipos de cimentación. Después seguirá con el contenido del proyecto que sería mi compañera Aimé, les hablaría de las partes de la construcción. Sería la primera fase, lo que sería la construcción de la isla, luego la segunda fase y luego la tercera fase, que serían los cimientos. Y después seguiría mi compañera Lucero Álvarez, que les hablaría de la etapa final de las construcciones. Y al final finalizaríamos con mi parte, que sería la parte de las conclusiones y recomendaciones de la construcción del Burj Al Arab. Introducción. En los últimos siglos el hombre ha construido infraestructuras maravillosas que ha asombrado muchas civilizaciones. Dubái hoy por hoy es uno de los países con un alto índice de turismo exclusivo, debido a o gracias a sus grandes edificaciones. El Hotel Burj Al Arab o Torre de los Árabes, una superestructura de 7 estrellas, así también el hotel más grande del mundo, ubicado a 17 kilómetros del sur de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y a 300 metros de la playa Jumeirah, situado en una isla artificial conectada con la tierra mediante un puente. Así también es un símbolo internacional de dicho país. Dubái ve al turismo como una fuente de ingreso alternativo debido a una futura escasez del petróleo. El jeque Mohammed fue quien solicitó el diseño de dicha construcción, pero la cual exigió un concepto de identidad y así también un proyecto que sea icónico para dicho país. Tomando esto en cuenta, el arquitecto Tom Wright fue quien diseñó esta estructura inspirándose en una vela de los navíos árabes. Este diseño fue aprobado por el jeque y fue construido en el año de 1994 hasta el año de 1999, costando un promedio de 2 billones de dólares. Problemática. El Hotel Burj Al Arab en sus años de construcción fue todo un reto para la ingeniería y la arquitectura, debido a diversos factores, como el lugar donde se iba a construir, el tipo de estructura, su complejo diseño y así también el factor climático. También se tenía que colocar cimientos en la isla artificial para la edificación del hotel. Entonces se tuvo que hacer perforaciones profundas de 180 metros, pero no se encontró roca sólida. Esto dificultó el trabajo. Se tenía que lograr que la arena sea lo suficientemente compacta para aguantar los pilotes y también evitar licuefacciones en caso de sismos. Así también el jeque Mohammed solicitó el diseño de un restaurante que pareciese suspendido en el cielo. Esta edificación estaba fuera del centro de gravedad de la estructura de apoyo. Un error en este punto y tendríamos una edificación que se desplome a 200 metros de la tierra. También esa edificación tenía que aguantar vientos de 160 kilómetros por hora. Marco teórico, sistemas estructurales. Hablaremos de dos tipos de estructuras: estructuras aporticadas y estructuras de albañilería confinada. Estructuras aporticadas, donde podemos encontrar las losas, vigas, columnas, placas, zapatas, etc. Está conformada por una serie de pórticos que a su vez conformados por columnas y vigas. El material generalmente usado es el hormigón, y este tipo de estructura lo podemos encontrar en edificios o rascacielos. Estructura de albañilería confinada es un tipo de estructura mayormente usado para las casas, estructura de pequeña magnitud, eh, constituye un muro de ladrillo confinado en sus cuatro lados, eh, apoyados en vigas, columnas y elementos de cimentación. Ahora, las estructuras soportan cargas, donde encontramos las cargas verticales y horizontales. Esta última
lo provoca los sismos. Y las verticales tenemos dos por su propio peso de la estructura y las sobrecargas o cargas vivas que pueden ser los muebles, las personas mismas, cosas que ya no son de la estructura. El ingeniero tiene que evaluar dichas cargas y esfuerzos para poder evaluar el tipo de diseño que corresponde a los materiales y el tipo de estructuras. La geotecnia. La geotecnia es una rama de la geología que se trata de la aplicación de los principios geológicos en la investigación de materiales naturales como las rocas que constituyen la corteza terrestre, eh, que implican en el diseño, la construcción y la explotación de proyectos de ingeniería civil. Con los conocimientos de la geotecnia podemos determinar qué tipo de cimentación utilizar para cada tipo de suelo y el tamaño y magnitud de la estructura a realizar en el suelo. Tipo de cimentación. Cimentaciones, tenemos dos tipos, cimentaciones profundas y cimentaciones superficiales. Las superficiales, una relación de profundidad ancho menor o igual a 5, donde encontramos las zapatas aisladas que sirven para elementos estructurales como las vigas y columnas, lo cual amplía la base de estas para poder así soportar las cargas. Hay una cierta variación entre estas zapatas. Cuando estas zapatas por determinadas situaciones, cuando la columna está muy pegada al límite del terreno o en una esquina del terreno, lo que hace es moverse esa zapata hacia adentro para poder así evitar que se salga del terreno. Tenemos las zapatas combinadas. Estas zapatas generalmente se usa para la compensación de los pesos en columnas juntas, columnas próximas. Cuando hay una variedad o hay una sobrecarga en una de las columnas, se usa para igualar eso. Zapatas corridas. En este caso los muros interactúan, no como en los anteriores casos. Entonces se usa una zapata en todo el muro. Losa de cimentación. Este tipo de estructura se usa generalmente para casas de un solo nivel, cosas que no van a generar mucho peso, ya que este tipo de estructuras generalmente se usa en suelos arcillosos que no son de mucho, que no abarcan mucho peso. Esta estructura es una cama de concreto armado, donde el tiempo de creación es mínimo, porque la profundidad de excavar es poca y la mano de obra que se necesita es limitada. Pasamos a cimentaciones profundas, en la cual la relación entre profundidad, ancho o en este caso el diámetro es mayor a 5. Hablaremos más que todo de los pilotes. Los pilotes son hincados en el terreno hasta buscar una superficie consistente que pueda soportar todas las cargas que va a emplear el edificio. Este sistema puede aguantar cargas de muchísimo peso. Se tiene que hacer una evaluación, por eso también está la geotecnia del suelo, que generalmente al inicio es pues arcilloso, hasta encontrar en la excavación un suelo una superficie que pueda contener todo el peso de las cargas. Encontramos dos tipos de pilotes, los cuales son el hincado y in situ. Los hincados son ya construidos, que se hincan en el suelo, y los in situ son las excavaciones y la creación del pilote en el agujero. Le paso a mi compañera. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre el proceso de construcción del Hotel Burj Al Arab. Bueno, hablaré sobre las tres primeras etapas enfocándome solamente en ellas, las cuales sería la primera, la construcción de la isla, el vaciado del interior y los cimientos. Bueno, la isla se dio inicio con la primera idea de que el hotel fuera construido con roca. Sin embargo, Dubái rechazó esta idea debido a que se necesitaría una isla muy grande para repeler el efecto del mar.
Se requirió un tiempo alrededor de 3 años aproximadamente, y durante ese tiempo el ingeniero Mike McNicholas, el cual estaba encargado de la obra, realizó pruebas con bloques de concreto diseñados para reducir el impacto. Se hicieron pruebas en laboratorios reproduciendo las salas más altas para que de ese modo puedan llegar a la conclusión de que los bloques huecos de hormigón eran el mejor material para que las olas se disipen. Bueno, en la segunda etapa, el vaciado del interior, en los cuales se insertarían en el centro de la isla pilotes de acero de 20 metros de largo dentro del terreno, para crear la apariencia de un encofrado triangular y más o menos como una atavía. Este muro se convertiría en el exterior del sótano del hotel una vez vaciado su interior de arena. Sin embargo, hallaron un problema, dado que al retirar la arena se daban cuenta que tendrían que también impedir que las olas fluyeran y el mar entrara, por lo que esto daría como fin una inundación. Así que el ingeniero Mike McNicholas tomó la decisión de inyectar cemento líquido en la arena para sellar el muro de hormigón desde abajo. Y sin embargo, a medida que se sacaba la arena del interior, se temía que la estructura perdiera cada vez mucho más peso. Para contener el mar, se tenía que poner a prueba el collage de cemento hasta su límite, y a pesar de todos los contratiempos, los muros resistieron. Bueno, para la tercera etapa, que son los cimientos, la isla ya estaba lista, y esto comenzó en noviembre de 1995. La base tendría que ser maciza y tendría que resistir un hotel de 300 metros de altura. Por eso se realizaron análisis para los con núcleos perforando el lecho rocoso a más de 180 metros, pero desafortunadamente no se encontró roca sólida. Lo único que encontraban era la arena. Así que su única opción era construir el hotel sobre la arena. Elaboraron un plan en el cual contemplaron que su hotel usara pilotes de concreto reforzados con acero, clavando muy profundamente para llegar al efecto de la fricción superficial. Y para lograr esto era necesario que la arena estuviera completamente compacta, para evitar también el efecto de la licuefacción en caso de algún sismo inesperado, por lo que se tomó pruebas de arenas y después de ser analizadas, encontraron muy debajo de ellas de que había arena compacta y calcificada. Esta era una gran noticia para ellos, debido a que ahora sí los pilotes deberían ser alargados unos 8 metros para dar el efecto de una fricción superficial. Los 250 pilotes de concreto que se lograra la fricción era una longitud continuada de 10 kilómetros y 35 veces la altura del hotel que soportaría. Así que en suelo firme se da paso a la construcción estructural. Les doy paso a mi compañera Lucero Álvarez Márquez, que nos hablará sobre el acero y su protagonismo. El acero y su protagonismo. La estructura del Burj Al Arab está formada por un perfil de acero, el cual garantiza su estabilidad debido a la forma triangular de su planta y fachada. En medio del desierto se alzaron paredes delgadas de concreto, incapaces de resistir los fuertes vientos o sismos, corriendo el riesgo de ser destruidas. Debido a ello, los ingenieros crearon una nueva solución. Esta no solo era eficiente, sino visualmente atractiva, una inmensa estructura de acero por fuera del edificio, conocida como exoesqueleto. Para sostenerla era necesario crear una serie de cerchas diagonales, sujetadas por 2 enormes arcos de acero, al eje de concreto en la parte posterior del edificio. Ahora el siguiente problema era el exoesqueleto. Para proteger la estructura del edificio, los ingenieros procedieron a utilizar pesas colgantes, amortiguadoras de vibraciones, las cuales fueron colocadas en los puntos vulnerables del hotel. Ahora procederé a hablarles sobre el nuevo reto de un restaurante en las nubes. En junio de 1997, el jeque Mohammed pidió la construcción de un restaurante que pareciera suspendido en el cielo, mirando hacia el Golfo de Arabia y Dubái. El restaurante de la Pista Celestial Suprema, como se le denominó, se elevaría a 200 metros sobre el nivel del mar, proyectándose 30 metros a cada lado de su columna central. Un error en este punto supondría el desplome del restaurante a 200 metros. Por ello, los ingenieros procedieron a crear una solución. En el eje de concreto, en la parte posterior del edificio, se incrustarían ménsulas de acero conocidas como empotramientos. Luego de ello, se colocaron 10 enormes vigas de acero de hasta 1,6 metros de espesor, las cuales sostendrían la base del restaurante. Al culminar esto, se procedió al recubrimiento con vidrio y aluminio, lo cual disminuiría el peso del restaurante. Ahora les hablaré sobre la etapa final. La fachada sería cubierta por una doble piel de telescreen blanca translúcida. Esta era una membrana
que durante el día permitía el paso de la luz solar, evitando el sobrecalentamiento interior. Ahora abrió un nuevo récord para el Burj Al Arab, la tela más grande del mundo en un atrio de 180 metros. Ahora, luego de culminar este proceso, se procedió a enfriar el edificio mediante un proceso de refrigeración, el cual consistía en bajar 1 grado por día la temperatura. Esto duró alrededor de 6 meses. Al finalizar, se procedió a la decoración interior, cuya instrucción era crear un concepto original y novedoso. En la etapa final, los ingenieros electrónicos recurrieron a la introducción de un filtro armónico que detuvo eficientemente la distorsión armónica que producía la carga de cada suite. En 1999, en diciembre, las puertas del Burj Al Arab serían abiertas. Gracias. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. El Burj Al Arab está constituido por un núcleo central. El Burj Al Arab está orientado en un 70% con la bioclimática y un 30% que puede ser subsanable. Ahora, el Burj Al Arab está emplazado a una isla artificial que cuenta con más de 240 pilares y de 45 metros de estructura. Ahora, su estructura principal está compuesta de hormigón y usa un exoesqueleto en condición de V con brazos curvos. Ahora, los brazos curvos estaban hechos de un material de acero. Ahora, las construcciones como el Burj Al Arab son considerados símbolos debido al cambio que lleva en el entorno, así que pudieron mejorar la economía del mismo país. Recomendaciones. Se debe prestar bastante atención a lo que es la ubicación, ya que existen lugares que podrían ser perjudiciales, por lo que aumentaría significativamente el esfuerzo sobre ellas. Ahora, en parte del contenido del proyecto se hablaba de lo que era la construcción, la primera fase que era la construcción de la isla artificial. Bueno, esto hubieron algunos problemas con lo que era la tormenta y que lo que podía dañar a la misma isla, por lo que se decidió usar bloques de hormigón para poder hacer una isla plana y poder reducir lo que era el impacto de las olas contra el hotel. Gracias.